Se cuenta que una vez en Rusia un rab viajaba por las afueras de la ciudad y debió pasar por un hospedaje cuyos dueños eran Yehudim. El lugar estaba lleno de borrachos que a duras penas fueron echados por el dueño para poder cerrar el lugar durante la noche. El rab pidió una habitación y en la mitad de la noche comenzó a leer el Tikkun Hazot, la lectura por el sufrimiento de no tener el Bet HaMikdash. Su clamor y su llanto fueron escuchados por el dueño del hotel, quien fue a ver lo que sucedía. Cuando el rab le explicó el motivo de sus lágrimas, el hotelero contestó que no sabía quién era el Mashiach, que su tierra era Rusia, y no tenía que hacer en Israel si el Mashiach venía para reunir a todos los judíos. Ante la insistencia del rab, que le aconsejó que cambiara de idea ya que un día los borrachos lo podían matar y quitarle lo que tanto quería, el hotelero decidió consultar con su esposa y al poco tiempo volvió con la respuesta: mi señora dice que usted tiene razón. Los borrachos son muy peligrosos. Continúe haciendo tefilá por el Mashiach y pida que cuando llegue se lleve a los borrachos a Israel y nos deje tranquilos a mí y a mi señora en Rusia. Shabbat Shalom, qué alegría encontrarnos en este maravilloso Shabbat que el Eterno nos regala. Es un honor y de verdad una alegría podernos encontrar nuevamente. Hoy tenemos una parashá maravillosa, parashá de Barín, con la cual terminaremos todo el ciclo del estudio de la Torá. Esta es la primera parashá de este libro, en el cual se nos van a relatar muchas cosas que ya sucedieron y otras cosas nuevas, con las cuales vamos a estar disfrutando todo el estudio que tenemos de aquí en adelante. Cosas interesantes que tiene este libro. Lo primero, o esta parashá de hoy, lo primero es que nos lleva a reflexionar sobre las cosas que el Eterno ya nos dio y cuáles son los propósitos para cumplir con el objetivo con el que el Eterno nos ha creado y con el que el Eterno nos ha puesto como acá en la tierra. Antes de continuar con este shiur, con esta pequeña enseñanza del día de hoy, los invito a que levantemos una tefila al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Eterno, Eloa nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torah. Amén. Ahora sí, continuemos. Hay algo interesante siempre cada año con esta parashá de Barín que está ligado al tema del 9 de Ab, el 9 de este mes, con el cual se concluye esta primera semana hasta el 9 de Ab, donde se concluye un periodo de duelo, de tristeza, que son 3 semanas, 2 que anteceden y esta que estamos en este mes de Ab, en donde el pueblo de Israel se duele por la destrucción del templo de Jerusalén, los 2 templos anteriores, y un poco de desgracias que marcaron esta fecha terrible y triste para nuestro amado pueblo. Y se enmarca de una forma interesante. ¿Por qué? Porque este libro de Devarim nos va a empezar a repetir muchas cosas de las cuales el Eterno ya había hablado, de las cuales el pueblo de Israel debía cuidarse para no ser expulsado de la tierra. Sin embargo, como es conocido por todos ustedes, el pueblo de Israel apenas hace unos años, hace 70 años, 72 años, volvió a la tierra. Después de un exilio grandísimo de 2000 años prácticamente por fuera de su tierra. Es por eso que esta parashá cobra mucha relevancia. La situación, mis amados, es que, como en la historia que acabamos de iniciar, hay judíos israelitas que creen estar mejor en la dispersión, creen estar mejor por fuera de la tierra de Israel que estar habitando en la tierra que el Eterno ha prometido. Y de esto es lo que quiero tratar brevemente en esta enseñanza. ¿En dónde está nuestro ojo? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo que el Eterno dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto
era entregarle una tierra, la tierra de Israel. Que allí, en esa tierra donde ya se iba a establecer como nación, se pudiera llevar a cabo la práctica de toda la Torá, de todas las cosas que él dio en el desierto. Sin embargo, ese objetivo, que era el camino de 11 días, se transformó en 40 años. Muchas veces, mis amados, nosotros perdemos de vista cuál es nuestro objetivo y hacemos cosas que al final terminan por entorpecer los proyectos que tenemos en la vida. Y algo que podría haber sido muy fácil se va convirtiendo cada día en algo más largo, largo e inalcanzable. A modo de ejemplo, muchas veces entramos a la universidad, iniciamos una carrera y a la mitad de la carrera decidimos que es mejor como que estudiar otra, entonces nos vamos a estudiar otra carrera y ahí se nos va alargando el tiempo de lograr un objetivo, que es ser profesional y poder servir a nuestra nación con nuestro conocimiento. Desafortunadamente, no pasa solamente con el estudio, pasa con todas las cosas y proyectos que el Eterno nos ha dado. Muchas veces tenemos el pensamiento, tenemos la idea, tenemos la revelación, pero es por nuestra necedad que se alarga y se alarga y se alarga y parece que nunca va a llegar el momento. Pero en la parashá de hoy nos encontramos que el tiempo ha llegado y empezamos a recorrer 40 años de historia del pueblo de Israel en el desierto. Y encontramos algo muy interesante en esta parashá. Recuerden ustedes en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando el Eterno llama a Moshe para que le sirva. Y Moshe, siendo pastor de ovejas, era un hombre que apenas tartamudeaba, apenas si le salían las palabras, y puso los primeros tropiezos para poder cumplir su misión. Sin embargo, el Eterno tenía planes para él. Y en medio de todas las circunstancias y las cosas a veces que se veían tan complicadas para Moshe, terminó sobreponiéndose a esos problemas, con la ayuda del Eterno. Y 40 años más tarde, pasa de ser un hombre que era tartamudo y hablaba media lengua, a dar un discurso que dicen los sabios que duró 28 días. Pasó de ser un hombre de pocas palabras a una persona llena de vida, de experiencia, el cual pudo darle al pueblo de Israel, a esa nueva generación, todo un discurso para que pudieran entrar a la tierra de Israel y cumplir el objetivo. ¿Saben algo triste de esta historia? Es que al final Moshe muere sin cumplir con ese objetivo que se había propuesto de entrar él mismo a la tierra que el Eterno había prometido. Sin embargo, no fue obstáculo para servir al Eterno de todo corazón y llegar a cumplir la meta que finalmente logró cumplir. Esta parashá nos va a conectar con nuevas personas, con nuevas figuras, con nuevos líderes, con un liderazgo renovado. Nos va a conectar con Yoshua, el sucesor de Moshe, con Eleazar, el sucesor de Aarón, y esa nueva generación que está lista para cruzar la tierra. La parashá de Devarim y todo el libro de Devarim, al traducirlo al castellano, podríamos decir palabras. Davar es palabra, Devarim, palabras en el plural. Y muchas personas han catalogado este libro como la segunda Torá. En la traducción al griego, que lo ponen como Deuteronomio, la traducción al castellano, también significa dos. Sin embargo, no podemos hablar que sea una segunda Torá. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la narración que hace Moshe en el desierto, no habla, por ejemplo, de la creación. No habla de Adán y Eva, no habla de Noaj, no habla, aunque cita a nuestros padres, no habla exactamente, digamos, de cuándo entraron a Egipto,
No habla de las 10 plagas, no habla de la salida de Mitzrayim, de Egipto, no nos habla de la apertura del Mar Muerto. No. Moshe va a tocar cosas puntuales, cosas que en ese momento le va a servir al pueblo de Israel para cumplir el objetivo, que es cruzar el Jardín, el río Jordán, y poder empezar el acto de conquista. Muchas veces mis queridos hermanos y amigos que me ven, cuando se nos alargan los proyectos, cuando se nos alargan los sueños, viene el desánimo, viene el no puedo, viene el creo que esto no es por aquí, yo creo que es mejor devolvernos a lo que estaba haciendo antes. Hace apenas 15 días estábamos hablando de el pecado tan triste y tan grave que tuvo el pueblo de Israel con las madianitas, donde hubo idolatría, borracheras, orgías, donde parece que todo un trabajo de 40 años se había perdido a punto ya de terminar y de culminar la tarea. Esta parashá, mis amados, nos tiene que llevar a reflexionar que tenemos que recordar las cosas que nos pasaron, las cosas que nos hicieron tropezar para aprender de ellas, no para quedarnos ahí, sino para dar un paso, para aprender y poder apuntar a lo que el Eterno quiere. Algo muy interesante que tiene esta parashá es que Moshe empieza hablando y contándoles a ellos que el Eterno les hizo mover desde el monte Joreb hacia el sitio donde iban a cruzar inmediatamente a la tierra de Canaán, camino de 11 días. Y no lo lograron. Inmediatamente nos cuenta el episodio triste de los espías. Y hace caer en la cuenta que muchas veces tenemos que creer en el Eterno, en lo que Él dice. Porque Moshe nos narra efectivamente qué fue lo que sucedió. El pueblo tenía fe, había visto muchos milagros, había visto muchas cosas. Pero su fe era una fe que no era inquebrantable, al contrario, era muy frágil. Y piden que vayan espías a reconocer el sitio al cual el Eterno les había ya entregado. Y eso, mis amados, les trae desánimo y finalmente pecan contra el Eterno. Hablan mal de la tierra que el Eterno les iba a dar. Y hace que ese propósito de 11 días se convierta en 40. Y continúa Moshe haciendo caer en la cuenta al pueblo de Israel los pecados que habían cometido la generación anterior. En una pregunta muy interesante que hizo el rabino Uriel Romano esta semana en su cuenta de Twitter, decía por qué personajes como Moshe, Shlomo, David Shlomo, esperan casi a la muerte para poder dar un consejo. Y esa es una pregunta maravillosa que me pone a pensar. Muchas veces nosotros creemos o nos creemos con la capacidad de aconsejar a alguien, cuando nosotros mismos estamos al borde de estar pecando y de seguir cometiendo y cometiendo errores. Moshe ya ha vivido 120 años, ya está listo a cumplir sus 120 años, está a días, quizás a horas, de cumplir los 120 años y de partir con el Eterno. Y creo que es el momento donde él, en su momento de mayor lucidez, puede dar una palabra de aliento, puede dar una palabra de reconvención, un consejo válido para que los proyectos sean culminados. El rabino Shaul de Tarso, más adelante, muchos años más adelante, miles de años adelante, decía, he corrido la buena batalla, he cumplido, he llegado a la meta. Esto es todo el libro de Barín, todo el preámbulo para que al final podamos cruzar. Sin embargo, esta generación nueva que está allí ha estado deambulando 40 años. Ha pecado, ha fallado, ha tenido fe, ha tenido tristezas, ha tenido decepciones.
ha tenido desilusiones. Mis amados, el tema de la fe es algo que nosotros no podemos encapsular y decirle a alguien, tómate esta pastillita para la fe, para que cuando te llegue un problema te la tomes y todo solucionado. Muchas veces creo, sinceramente, que tenemos todo el derecho, quizás no de cuestionar al Eterno, pero sí de hacer preguntas. Porque mis amados, cuando tenemos una fe ciega, una fe no inteligente, estamos más propensos a cometer errores. Y finalmente terminar culpando al Eterno, el cielo no lo permita. Hashem nos ha dotado de inteligencia, de pensar. Y aun cuando las circunstancias vienen difíciles, creo que es ahí donde podemos preguntar al Eterno por qué sucedieron estas cosas. La fe, mis amados, no es sí, sí, todo lo que venga, yo no tengo derecho a decir nada porque es que es la voluntad del Eterno. No. La fe, mis amados, también es preguntarle al Eterno el porqué de las cosas, para poder aprender, para poder nosotros tener un panorama diferente, para no volver a cometer errores. Es válido equivocarse, así nos cueste un tiempo más llegar a la meta, pero es válido. Es válido equivocarse, lo que no es válido es tropezar siempre con el mismo obstáculo, o hacerlo a propósito, como quizás Korah, del cual ya habíamos hablado, lo hizo. O como el príncipe de las tribus de Israel que fue traspasado por la lanza de Pinjas. Eso sí no está permitido. Pero el equivocarnos, el tomar malas decisiones, hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros no podemos pensar que el hecho de no tener o no haber alcanzado un objetivo nos hace perdedores o fracasados. Al contrario, nos hace personas que mediante el andar podemos aprender hasta llegar a la meta que el Eterno nos ha dado. En este caso estamos hablando de la tierra prometida. Moshe empieza reconviniendo y recordando cuáles fueron los graves pecados que cometió el pueblo de Israel. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que va a hablar sobre las 10 palabras que el Eterno dio en Sinaí. Nos va a hablar otra vez de Kashrut, nos va a hablar de cosas que ya habíamos escuchado, que ya habíamos estudiado, pero que es necesario refrescarlo. Esa es la fe. En medio de las circunstancias, en medio de los obstáculos, en medio del fracaso, saber que si recordamos las palabras del Eterno, los mandamientos de Hashem, y nos podemos guiar por medio de ellos, seguro que nos vamos a levantar. Y eso que parecía un fracaso total, se puede convertir en un éxito sin precedentes. Quizás estás pasando en este momento dificultades en la universidad, dificultades en el trabajo, dificultades con tu pareja, dificultades financieras, qué sé yo. ¿Cuántos fracasos tenemos con nuestros hijos? Pero es este el momento para preguntar al Eterno, ¿por qué? Y lo más importante, ¿para qué? Porque Él es el único que nos va a ayudar a entender y salir adelante con el propósito. Lo que no nos está permitido es vencernos. Eso sí, no lo podemos hacer. No está permitido que pongamos nuestra mano en el arado y luego volvamos la espalda y nos devolvamos como si nada hubiera pasado. El rey dijo que nadie es digno del reino si va al arado, trabaja y al primer fracaso se devuelve. Eso sí no. Tenemos que saber que la fe debe estar puesta en el Eterno, no en las circunstancias. Y que esa fe, el Eterno es el único que nos la puede acrecentar. 40 años deambulando en un camino que era de 11.
Mucha gente seguramente estaba muy aburrida. La misma monotonía de todos los días. Levantarse, recoger el maná, comer, al almuerzo comer, la comida comer y volver. Toda la temporada en el desierto. Había movimiento en el Mishkan, en el tabernáculo, los sacrificios, la gente llevando sus ofrendas de pecado, de culpa, de felicidad, de todo lo que fuera, pero estancados, 40 años en el desierto, aprendiendo del maestro más grande de todos, Moshe, viviendo cada uno con sus problemas, viviendo cada uno con sus angustias. Des en cuenta que aquí en esta parashá también se habla de los jueces que tuvieron que poner porque el pueblo era mucho. Mis amados, la Torá no es un libro de cuentos. Tenemos que leerla con cuidado y tenemos que mirar cuáles eran los contextos que había allí. No pienses en la Torá y en el relato que se habla allí como de un grupo de una comunidad de 100 personas. No, quizás había 2 millones de personas, donde había un gran movimiento, pero que no tenían, por ejemplo, que salir a trabajar, no tenían que salir a cosechar, porque todo el Eterno lo sustentaba. Uno de los graves peligros que se tiene para lograr los objetivos es la monotonía. Cuando empezamos a hacer cosas para cumplir un objetivo y siempre fracasamos porque lo hacemos de la misma manera, hay un dicho que muy posiblemente no es el propósito como tal de llegar, ese no es el problema, sino la forma como lo hacemos. Caemos y volvemos a levantarnos y nos volvemos a caer y nos volvemos a caer y nos volvemos a caer y siempre con la misma piedra es que tropezamos. Hay que cambiar los métodos y hay que cambiar nuestra mentalidad de tener una mente empobrecida a una mente triunfadora. Una mente puesta en el Eterno. Una mente donde sepamos que todo lo que hacemos lo hacemos en aras del cielo. Y ahí está el secreto del éxito, de poder cumplir los objetivos. Voy a cerrar esta enseñanza con una historia. Esta historia se llama Aprendiendo de cada cosa. Y dice de la siguiente manera. Los chicos de la clase de biología estaban aburridos de la clase. Se quejaban de que siempre era lo mismo y esa monotonía no los incentivaba a seguir adelante y avanzar en sus estudios. Es decir, la misma clase, las mismas cosas. Realmente los comprendía. Eso no solo pasa en las clases de biología, sino que suele pasar en las distintas ocupaciones de la vida, así que les conté la siguiente historia. Había una vez un señor que tenía una tienda en la cual vendía todo tipo de productos de limpieza para las casas y para las personas. Un buen día se dijo a sí mismo, este es un trabajo muy aburrido, tengo que buscar cómo disfrutar más de este trabajo. Pensó y pensó hasta que se le ocurrió una idea. Cada producto que él ofrecía o vendía explicaba cuáles eran sus diferentes usos a nivel interno y a nivel externo. Y también hacía un paralelismo con una situación interior o espiritual de los seres humanos. Cuando vendía un champú, decía que al lavarnos la cabeza es bueno que pongamos atención en lavar también interiormente nuestra cabeza, limpiándola de todas aquellas ideas negativas que nos debilitan y perjudican. Cuando vendía un cepillo, explicaba que así como el efecto del cepillo es logrado gracias a la unión de las finas cerdas una al lado de la otra, así para lograr limpiar este mundo de la maldad debemos trabajar juntos y unidos, mancomunando esfuerzos. Al vender un trapo, decía que el trapo es tan solo un simple pedazo de tela. Podemos sentir desprecio por él, por su condición, o podemos ver que también él fue creado para cumplir una misión y valorar su trabajo. De pronto, este señor, este vendedor,
comenzó a disfrutar su trabajo y más clientes entraban para comprar sus productos y escuchar sus moralejas. Esto, mis amados, es lo que sucede cuando involucramos nuestro corazón y nuestra riqueza interior en las cosas que hacemos. Esta es la historia, les dije. Verán, podemos aprender varias cosas de ella. Primero, la cualidad del desprecio es negativa. Cada cosa tiene su lugar y cada hombre su función. Segundo, todo lo que existe en este mundo tiene un mensaje para enseñarnos. Quien aprende a leerlos enriquece su vida y aprovecha mejor su tiempo. Y tercero, no siempre podemos hacer en nuestra vida aquello que más nos gusta hacer. En este caso, podemos elegir entre aburrirnos y quejarnos por nuestra suerte, o podemos buscar la forma de crecer y enriquecer a otros a través de nuestro trabajo. Hasta aquí esta maravillosa historia. Hay una promesa que hacen los profetas con respecto al ayuno, estos ayunos tan tristes como el del 9 de A. Y es que al final, todos estos ayunos y toda esta tristeza se convertirá en gozo. Todos los días nosotros anhelamos la reconstrucción del templo y que el Mesías retorne para que instaure el reino del Eterno en nuestros corazones. No lo podemos hacer monótonamente, no lo podemos hacer siendo aburridos. Tenemos que ser creativos. Y lo más importante es que todos, como una ejad, nos unamos en tefilá para que esas cosas que están prometidas sean cumplidas prontamente y en nuestros días. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Los quiero mucho.